Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sanamente. Hoy estamos desde Panamá. Mi nombre es Jennifer Pinzón, psicóloga. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental en fiestas. Como sabemos, diciembre es un mes que puede ser muy movido, lleno de luces, de alegría, pero también muchas veces puede ser un mes lleno de incertidumbre, de nostalgia, de dudas. Y para eso tenemos a nuestra invitada especial nuevamente por acá, Candy Santamaría. Bienvenida. Hola, gracias por invitarme otra vez. En verdad, para mí siempre es un placer venir a hablar sobre algo que me apasiona mucho, que es la salud mental, y más durante estas fiestas. Hablar sobre salud mental no es solo un tema profesional para mí, sino creo que es una misión de la vida, que es acompañar a las personas. Así que muchísimas gracias por esa invitación. Muchas gracias, Candy, y bienvenida. Bueno, sabemos que eres una psicóloga clínica que tiene más de 14 años de experiencia. Antes de entrar en materia, nos gustaría saber un poquito sobre ti. Bueno, mira, es interesante, creo yo, que mi trayectoria, porque al principio mi carrera no fue psicología. Estudié una carrera de estas que dice que es seria, de que te da seguridad. Y un día, cuando ya terminé, porque me gradué de negocios internacionales, dije, no, esto no es lo mío. Entonces pensé y me hice la pregunta, Candy, ¿tú en realidad estás aquí porque te apasiona o por simplemente estás cumpliendo un checklist de tu vida? Entonces yo dije, yo no nací para esto. Y empecé a meditar sobre estudiar psicología. Y bueno, un día creo que mi meta más importante en la vida era poder conectar con las personas. Y dije, tomé la decisión, creo que fue un gran salto de fe. Y toda mi familia me dijo que no, que en realidad iba a morirme de hambre. Y la verdad, tengo 14 años estando aquí. Y creo yo que fue una de las cosas más importantes en mi vida, que fue, primero que todo, escucharme y mi intuición. Eso es lo más importante. Super, Candy, muchas gracias por ese mensaje tan bonito que nos das de que tenemos que escuchar nuestro corazón. Y creo que también es permitido muchas veces cambiar el rumbo, cambiar de opinión, cambiar de dirección. Y creo que este es un bonito preámbulo para el tema de nuestro podcast del día de hoy, que es la Navidad. Y aquí vamos a arrancar ya con todo. Vamos a hablar de la Navidad, de las festividades, porque sabemos que diciembre es un mes emocionalmente muy intenso. Tenemos esta expectativa de que tenemos que estar alegres, contentos, pero también sabemos que es un mes lleno de nostalgia, lleno de retos, de dudas. Eso me lleva a preguntarte, ¿por qué tú crees que todo este tema de la salud mental es tan importante durante estos meses? Jennifer, mira, ¿por qué diciembre es así? Creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho, ¿no? Es un mes donde la gente ríe, la gente llora, la gente come, se estresa, agradece, pelea, compra cosas que en realidad no necesita y hace resoluciones que realmente no va a cumplir. Y todo un mismo día. Entonces, diciembre fuera una persona dramática y fuera una persona encantadora al mismo tiempo. ¿Y por qué es tan importante la salud mental, especialmente en este mes? Es porque es importante mirar hacia adentro, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, yo no celebro la Navidad tradicional, yo celebro una Navidad de gestos de amor. ¿Por qué? Porque es un mensaje donde yo quiero saber cómo voy a cerrar el año y cómo voy a iniciar. Entonces, te hago una pregunta siempre que le digo a todo el mundo, ¿cómo estás de verdad? Entonces, la gente queda pensando, estoy bien porque es Navidad. Y vemos ese ruido, esas luces, que todo el mundo quiere que su casa sea mejor que la del vecino, y entonces, al final del camino, no es lo que es la esencia de la Navidad, que es un tema sumamente importante. Entonces, la gente siente nostalgia, siente ansiedad, cansancio, presión, quiere cerrar bien el año y al final del camino empieza a hacer comparaciones en las redes sociales. Entonces, es aquí súper importante algo que quisiera, que es la parte de nuestro cerebro, porque no se nos apaga en diciembre. Entonces, nuestro cerebro está encendido todo el año y empieza a segregar dopamina falsa. Entonces, estamos llenos de dopamina y entonces empezamos a creer que todo sea perfecto, como estas películas de Disney y todas estas películas que al final son hechas para eso, no hechas para tener una realidad que no es real en general, ¿no? Entonces, es como emocionalmente muy importante generar un inventario. ¿Qué quiero hacer o qué hice en el año? Entonces, a mí me funciona mucho y he hecho 3 años ya seguidos. Es como sentarme un día antes de que empiece estas fiestas convulsivas y digo, ¿qué hice? Entonces, como qué cosas, qué pequeños microéxitos tuve en el año y entonces empiezo a generar como una paz. Porque, ¿qué sucede? No logré tener lo que en realidad al final quería, pero sí tuve pequeños espacios donde yo pude ser yo. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que me queda de esta pregunta, Jennifer, es sentarnos, parar y hacer una lista de las cosas que hicimos en el año.
Mencionaste algo muy importante, Candy, y es como muchas veces cada persona vive una Navidad diferente. Y yo creo que esta es una de las cosas que más resuena. Mencionaste esto del típico Grinch. ¿Cómo hacemos nosotros para no sentirnos excluidos o raros o diferentes? Cuando a lo mejor mi forma de celebrar no es la tradicional. ¿Cómo lidio yo con esa presión que sabemos que está y también está por parte de las redes y tú muy bien lo mencionaste? ¿Cómo podemos hacer nosotros para quizás no compararnos tantos con los demás? Mira, qué chistoso porque yo me comparo con el Grinch, ¿no? Pero el Grinch no era una persona mala, simplemente él quería vivir su vida como él quisiera, como él quería. Entonces, creo yo que lo hemos romantizado, el hecho de que yo tengo que estar en un lugar donde no quiero estar. Entonces, me llama mucho la atención porque al final del camino él quería estar solo con su perro y era súper feliz estando ahí. Entonces, cuando nos comparamos y hacemos como que el vecino sí tiene las luces o el vecino sí se pudo comprar ese carro y yo no, pero ¿qué pasa? Yo pude hacer una maestría o yo pude tener tal cosa. Entonces, al final, yo pude viajar este año. Entonces, al final del camino, la comparación va muy de la mano con qué yo quiero ser. Entonces, es por eso es tan importante parar y revisarnos y decir qué cosas yo al final quiero. Porque, por ejemplo, siempre pasa mucho en estas fiestas que empiezan a preguntar, ¿y cuándo el hijo? ¿Y cuándo te casas? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo la casa? Entonces, cuando ya tenemos la casa, nos preguntan cuándo viene la cerca. Y cuando viene la cerca, ¿cuándo tienes no sé qué? Entonces, al final del camino, siempre el ser humano va a querer más y más y más. Entonces tenemos que parar, hacer una lista de lo que en verdad yo vengo a hacer en este mundo. Por ejemplo, te hago una anécdota muy peculiar de mis Navidades. Yo tengo creo que casi 20 años ayudando a chicos y a niños en el hospital y estas fechas son sumamente difíciles en el hospital para los familiares. Entonces mi Navidad es en la mañana del 24 salir al hospital, primero hacer la comida y llevar a los papás que están con los chicos en el hospital. Y paso todo el día haciendo eso hasta la noche. Y no celebro la Navidad tradicional de los artificiales o una cena, una mesa, porque mi familia no lo hace. Entonces, yo al principio de mi vida de adolescente, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué otros amigos sí lo tienen y yo no? Y yo busqué, al crecer, dije, este es mi espacio. Mi espacio es buscar y conectar. Por eso creo yo que cuando me enfrenté a la vida adulta, entonces dije, no, es que en realidad este no es el espacio para mí. Y cuando uno empieza a buscar desde adentro, porque todo mundo busca afuera, sanar afuera, por eso es que está muy de moda esto del tema del autocuidado, pero el autocuidado es desde adentro. Nosotros los psicólogos no somos... digo yo, somos solo guías, por eso no damos consejos, porque somos la guía que tú necesitas para crear la vida que tú necesitas creer y vivir. Entonces yo siempre le digo a todas las familias que acompaño y a todas esas infancias que acompaño, tú viniste a hacer algo y tienes que saber qué viniste a hacer. Entonces, cuando uno empieza a compararse, uno empieza a ver, quiero la Navidad del sueño, quiero la Navidad de la película, entonces empezamos a ver que es que esa Navidad no se va a poder. Entonces, a mí me da mucha gracia porque ahora la moda de las pijamas. Entonces, en nuestro país hace un calor terrible y no combina la moda de las pijamas, de peluche. Entonces queremos imponer algo que viene desde afuera. Entonces, una de mis recomendaciones siempre es estar desde adentro. ¿Qué yo puedo hacer para conectarme en esta Navidad? ¿Qué puedo hacer para yo vivir esa Navidad como yo quiero vivir? Entonces siento que una de las cosas más claves en la pregunta que me hiciste es volver hacia adentro. Muy bien, Candy, creo que mencionaste algo súper importante y es el tema del escucharnos, porque muchas veces creo que vamos en automático y no nos detenemos a pensar, estoy a gusto aquí, me siento cómodo, me gustaría seguir avanzando. Y creo que durante estas festividades que hay tanta tensión es supremamente importante. Y mencionaste algo que me pareció gracioso, el tema de estas cenas navideñas, que tienen tanta expectativa sobre nosotros, porque muchas veces habemos personas que no queremos llegar a estas cenas navideñas porque no sé si voy a cumplir con las expectativas de mis familiares, qué voy a responder cuando me preguntan por la pareja, por el trabajo. Entonces es un poquito complicado también establecer límites. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo tú crees que podríamos nosotros, para asistir a estas cenas navideñas o establecer límites, pero no sentirnos culpables? Porque muchas veces confundimos el establecer un límite con la culpa. Y a lo mejor no quiero que mi familiar se sienta mal, no quiero que piensen que no los quiero. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso para que este tránsito durante estas festividades sea lo más amena posible, tanto para nosotros como para los demás?
Mira, qué interesante, y creo yo que eso es lo que todo el mundo estaba esperando. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Y qué significa Navidad, no? Dependiendo del ser superior que uno crea, la Navidad es el paso, ¿no? El cambio, ¿no? Vamos a nacer de nuevo. Entonces llega con estas luces, llega con esta música, con colores, con movimiento, todo brilla, todo suena, entonces todo es alegría, pero no siempre ocurre de esa manera. Entonces en ocasiones estamos desde los deberíamos ser felices, deberíamos tal cosa, debería yo tener un espíritu navideño. Entonces llegamos a estas fiestas esperando buscar ese espíritu en otras personas. Entonces cuando llegamos allí, nuestro cerebro empieza a sentirse que está saturado. Entonces obviamente nosotros estamos como reactivos. Entonces viene nuestra tía que adoramos y nos pregunta, ¿y entonces para cuándo el novio? O si hemos tenido una ruptura, es que tú tuviste la culpa, es porque tú eres así. Entonces empezamos a tener estas situaciones que nos disparan. Pero no es la culpa de la persona que está dentro, no. Es nuestra dopamina, es nuestro cerebro, es todo lo que estamos viviendo en ese momento que empieza a generarnos irritación. ¿Por qué? Porque estamos desde afuera, desde la expectativa, desde el qué van a pensar. Entonces, esa dopamina falsa nos empuja a buscar más de lo mismo. Ok, yo quiero que mi familia me valide, me vea, y entonces voy a tratar de hacer lo imposible para yo ser la persona que haga la cena, que la casa perfecta. Entonces, empezamos nosotros a estar desde afuera. Una de las cosas sumamente importantes en general en la salud mental es que somos un cuerpo orgánico, es neuroquímica. No solo podemos ver la salud mental como algo pasajero, porque ahora está muy de moda hablar de la salud mental, pero solamente como el ejemplo de no te sientas triste, sé feliz, o que vamos a hacernos las uñas y eso es autocuidado. Y no, en realidad la salud mental es ver cómo estamos adentro, cómo estamos consumiendo, estamos durmiendo bien, lo que estamos viendo está bien. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque antes de la cena de Navidad, tenemos que ir al mall a comprar 50,000 regalos a los sobrinos, a la familia. Entonces, como nuestra química del cerebro obviamente está en alerta. Entonces, llegamos a la cena de Navidad sumamente alertas. Entonces, a la primera pregunta que nos hagan, vamos a reaccionar, vamos a estar en estado de supervivencia. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas que debemos hacer es en calma. Preguntarme, ¿yo en realidad debo ir al mall a comprar ese regalo? ¿O yo de verdad qué es lo que quiero ofrecerle a mi familia? Quiero gestos de amor, cómo yo amo. Es muy importante saber cómo uno ama. Entonces eso no se hace en diciembre. Eso es un trabajo de todo el año. Es establecer cómo yo amo, cómo yo puedo hacerlo. Una de las cosas que es como querer hacer más de lo que uno puede hacer. Entonces uno empieza a ver... bueno, mira, yo sí soy de regalos, pero soy de regalos, mándalo o búscalo. ¿Por qué? Porque es sumamente importante ver, hay gente yo tengo una amiga que le encanta hacer cosas hechas a mano y yo cero, yo todo lo tengo que comprar y todo lo mando a pedir, porque no me tengo que conocer. Entonces, una de las cosas claves para no llegar a esa cena de Navidad reactiva es antes de la cena de Navidad, primero que todo, descansar. No comer mucho, porque tenemos que ser muy honestos que lo que nosotros comemos, nuestro cerebro va a reaccionar. Es algo que es claro, el azúcar que consumimos en este mes, el licor que consumimos en este mes, la comida que consumimos en este mes es muchísima. Entonces nuestro cerebro está en modo, me van a matar. Y llegamos a la fiesta y la tía solo dijo hola y quedamos nosotros exaltado. Entonces es súper clave cómo yo me estoy cuidando. Estoy durmiendo bien, estoy autoexigiéndome, tengo que aprender a soltar. Una de las cosas clave es que yo debo saber qué necesito yo de esa fiesta, qué voy a hacer allá, a qué hora voy a llegar. Si, por ejemplo, yo soy de las que no me he visto nunca para ninguna fiesta, entonces como que yo tengo que tomar esa decisión y aceptar la decisión y la consecuencia. Me van a criticar porque no llego en tacones. Entonces tengo que aceptar que van a decir, pero oye, tú vienes siempre disruptiva. Entonces tengo que aceptar esa disrupción. Entonces es clave como que qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo que yo estoy viviendo y el momento de la vida. Y si no queremos responder esas preguntas, no lo hacemos. Desde el amor. ¿Cómo ponemos límites? Poniéndonos nosotros límites. Es sumamente difícil poner límites en diciembre si no los pusimos en enero. Entonces empezar a poner límites es un proceso, no de un mes, es un proceso de una decisión de la vida,
¿Qué quiero yo que me afecte? ¿Qué quiero yo que no me afecte? Entonces, una de las cosas claves para poner límites es qué es lo que yo estoy buscando para mi vida. Y si no sé, entonces podemos hacer una lista de los no negociables. Por ejemplo, mis no negociables es el lujo. Lo mío es el tema de yo quiero ir a un lugar lejos y regalarles juguetes a los niños. Eso es lo mío. La gente que me dice, no, pero si te gusta la Navidad, ¿por qué haces eso? Y yo, no, es que yo lo puedo hacer en cualquier época del año. Entonces, es desde la manera como yo lo comunico, de una manera asertiva. Porque antes, cuando no había pasado un proceso terapéutico, era muy reactiva. Yo decía, no soy, y estaba súper enojada en estas fechas porque no quería hacer lo que la gente estaba haciendo. Entonces, siempre era muy reactiva, andaba enojada. Hasta que un día me di cuenta es porque yo puedo hacer mi Navidad como yo quiera. Entonces, claro, después de un proceso terapéutico, y dije, aceptar la Navidad, que es diferente. Porque en estos momentos hay gente que ha vivido duelos. Hay gente que han despedido de su trabajo, hay gente que ha roto familias, hay gente que ya no está con las personas que quiere. Entonces es un momento de estar, de volver al centro, porque el sentido de la Navidad en cualquier momento, en cualquier idioma y en cualquier poder superior es volver a nacer. Entonces, ¿cómo vamos a ver a nacer? Eso es una decisión individual, pienso. Eso que nos mencionas de la reactividad, Candy, es muy real, porque sabemos que durante el mes de diciembre los malls están llenos, la calle está súper congestionada, sobre todo aquí en Panamá, y creo que esas son cosas que de repente no tomamos en cuenta. Esta frase de la gota que derrama el vaso, muchas veces reaccionamos de forma agresiva, de forma violenta o de forma un poquito defensiva frente a situaciones que a lo mejor no lo ameritan. Entonces creo que también es importante tomar ese espacio de pausa y decir, bueno, a lo mejor hay ciertos factores que están influyendo en mí. Me gustaría también preguntarte un poco sobre este tema de la asertividad que mencionaste, cuando estamos en estas cenas familiares y nos hacen preguntas incómodas. Nos gustaría que nos dieras de repente 3 opciones de frases que puedo decir. ¿Qué puedo decir si un familiar me hace un comentario incómodo? ¿Qué puedo decir si quiero saltarme esa cena y necesito dar una excusa? Como darnos algunos ejemplos. Mira, es muy importante cuando hablamos de comunicación asertiva, es mirar a quién estamos dándole la información. Entonces, mirar la vida de esa persona, ¿no? Las cosas vienen no porque la persona quiera hacer un daño, sino es que habla sobre lo que ella ha vivido o esa persona ha vivido. Entonces, una respuesta creo que yo lo veo mucho en mi vida, es mucha eso va a pasar en algún momento, ¿no? O lo he decidido. Una de las cosas que creo yo que en la parte de mi familia ya creo que lo entendieron es el tema de los hijos, ¿no? Entonces, eso he trabajado en terapia y yo le dije, yo he decidido no ser mamá, pero sí he decidido acompañar a infancia, porque yo siempre, una de las cosas que me paro y les explico es que a mí el Poder Superior me dio la oportunidad de poder acompañar no solo a un niño, sino a infancias, a familias completas. Entonces, cuando yo les expliqué esto, paré un momento y desde el amor, porque lo hice desde el amor, ellos empezaron a entender, es que si yo tuviera mi propia familia, no pudiera acompañar a más familias. Entonces, una de las cosas, como al principio te dije, es mi misión, no solamente es mi profesión, es también lo que yo quiero venir a hacer a este mundo, ¿no? Y cuando empezamos a hablar desde el cariño, desde el amor, no de la ansiedad, porque cuando contestamos asertivamente, debemos contestar desde el amor. Y creo que la Navidad es amor. Entonces, es contestar desde el amor y decir, yo estoy entendiendo la pregunta de mi tía o de mi tío, no porque me esté diciendo porque esté contra mí, sino que se preocupa por mí o porque no le he explicado el porqué de mi decisión. Entonces, cuando empezamos desde el amor y de esa tranquilidad, explicarle, estoy bien con esa decisión y estoy tranquila con esa decisión, entonces ya las personas empezaron como que, ok, entonces empezaron a entender. Y es muy clave también, una de las preguntas es como, por ejemplo, ya en este caso un ejemplo que, te casaste, ¿cuándo vienen los hijos? Entonces, yo tengo una amiga que me decía que ella decía que ella no podía tener hijos para que la gente se sintiera incómoda. Entonces yo decía, no, pero mira, ¿por qué no lo haces desde el amor? Y les explicas que las familias también son de 2. Entonces, cuando ella dijo, sí, cierto, voy a decirlo, y empezó a decir, no, es que yo no tenemos hijos porque las familias también son de 2. Y dice que su familia empezó a entenderlos. Entonces, cuando empezamos a responder estas preguntas asertivamente, pero desde el amor, entonces empezamos a bajar esos niveles de ansiedad de la familia. Es porque la gente piensa que debemos cumplir un checklist, que la vida se trata de hacer y venir a este mundo y cumplir lo que vamos a hacer. Pero todo el mundo viene a cumplir una misión en esta vida.
Entonces, cuando empezamos a responder a esas preguntas desde el amor, por eso es un trabajo anterior, no es un trabajo de diciembre, es un trabajo de todo el año. Porque primero tenemos que llenarnos de amor y luego para poder darlo. Porque si nosotros lo que damos es lo que tenemos adentro. Y si nosotros estamos todo el mes convulso y que queremos llegar y queremos la oferta del mes y llegamos a esta cena corriendo con el pavo, con el jamón y, por ejemplo, hacen una fila gigante para conseguir la cena de Navidad, obviamente yo voy a estar respondiendo desde la reactividad y no desde el amor. Entonces, si yo empiezo a verme autocompasivamente y decir, oye, qué bueno, ya hice mi lista, recuerden la lista que hicimos, de las cosas que sí logré, de lo que hice, de mira las cosas que hice, todo esto que hice en el año, yo voy a ir a esa fiesta llena de amor y cuando me van a preguntar, yo voy a poder de una manera humorística decirlo. Y allí está la clave, porque por ejemplo, todo lo que digamos, todo lo que respondamos, si la otra persona lo ve desde la angustia o desde de la tristeza, lo va a tomar como mal. O sea, siempre la comunicación asertiva es como tajante. No quiero responder, yo vine a comer. Entonces, si uno dice de esa manera, la gente como, oye, sí es grosera. Por ejemplo, si tienen un hijo y el niño no quiere saludar, ay, eso de la crianza respetuosa no está funcionando. Entonces, es muy importante saberlo como yo, dentro de mí, es los límites que yo voy a poner. Y saber y confiar y estar seguro de lo que yo estoy haciendo. Porque, por ejemplo, esa respuesta eso que te dije de cuando yo le decía a mi familia era como que necesita trabajar en terapia. Porque imagínate tú decirlo, una mujer panameña, latinoamericana, decir eso, es como, no lo puedo creer, no te gustan los niños o qué pasa contigo. Entonces es como, no, es que yo te estoy respondiendo desde el amor y mira lo que yo estoy haciendo, lo grande que yo estoy haciendo. Cuando empecé a responder de esa manera, la gente como que empezó a entender que hay algo más allá. Entonces como que abrir un poco la mente y sentir estar dentro de la misma dinámica familiar. Y es sumamente importante ver ese tío que grita todo el mes, todo el año, no va a dejar de ser ese tío que grite en diciembre. Entonces, por ejemplo, yo vengo de una familia disfuncional y yo decía en otras ocasiones cuando era adolescente, quería cambiarlos, quería que ellos fueran como las de la película. Entonces yo un día acepté, dije, es que ellos son así, ellos no van a cambiar. Entonces cuando empezamos a ver, yo empecé a ver a mi familia desde el amor y dije, ellos no van a cambiar, yo los voy a abrazar de esa manera. Todas las barreras pararon y todas las expectativas que tenía sobre ellos cambiaron y las preguntas ya nos sabían a qué eran ataques. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo es, primero que todo, tomarlo de una forma humorística, ¿no? Por ejemplo, viene esa pregunta y uno dice, oye, yo vine por la comida, o sea, yo no vine a discutir. Igual, siempre en las familias hay temas que son el gran elefante rosa en el medio de la sala. Hay que dejar el elefante rosa en medio de la sala. Entonces, simplemente, si la familia no lo toca, dejémoslo ahí, que él va a estar ahí porque él estuvo de enero a noviembre. No va a cambiar en diciembre. Entonces, como soltar. Una de las cosas que les recomiendo es soltar. Es sumamente difícil soltar porque estamos aprensivos, queremos la vida perfecta, pero cuando soltamos nos sentimos como... nos sentimos libres, nos sentimos liberados. Pero creo yo que es todo un proceso y no puedes con todo. En diciembre no podemos con todo. Es una cosa a la vez, un día a la vez. Entonces ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo espero de mí? Porque en este mes no solamente los excesos, sino también los ahorros de todo el año, que si esto, que si la prima, que si el bono. Entonces, ¿yo qué quiero hacer con eso? Por eso es que hay que planificarlo. No somos perfectos. Si nos tiene que gastar todo, se lo gasta todo, esa es su vida y está bien. Y si lo quiero ahorrar, también está bien. Es ver mi decisión, es ser una persona individual. Cuando empezamos a ver eso, esas preguntas que son un poco incómodas van a bajar y se van a poner chiquititas y no van a llegar a donde a veces quieren llegar. Entonces, una de las cosas es ser autocompasivo para poder responder. Escuchándote, yo creo que la palabra clave de estas festividades es justamente la compasión. No solamente con nosotros mismos, como tú lo mencionas, sino también con los demás. Por ejemplo, en el tema de las familias, yo creo que es muy importante también comprender que hay una brecha generacional.
de repente nuestros tíos, nuestros abuelos, en sus tiempos era normal preguntar, de repente indagar sobre la otra persona, pero obviamente hoy en día tenemos, como en esta generación, nuevas herramientas de salud mental, ya tenemos mucho más conocimiento y sabemos que debemos respetar ciertos temas, respetar ciertos límites. Entonces creo que también ser compasivo con esa generación que a lo mejor todavía no está en ese ritmo tan acelerado de la salud mental. Y como tú lo mencionaste, reconocer que vienes de un lugar del amor, desde una preocupación. Y creo que también, pues, este tipo de familiares un poquito más grandes también, saber que los jóvenes de hoy en día o no tan jóvenes también tenemos como que muchos pendientes y muchas cosas encima. Por eso creo que lo más importante de todo esto que tú mencionas es la compasión con nosotros y con los demás. Y hablando un poco de las familias, me gustaría también tocar el tema de estas personas que a lo mejor han perdido algún ser querido, están atravesando algún tipo de duelo, ya sea de trabajo, ya sea de estilo de vida, de habilidades, porque sabemos que tenemos como idealizado diciembre con este tema de la alegría, pero ciertamente, a pesar de que es diciembre, la vida sigue pasando y los retos siguen estando. Entonces, ¿cómo o qué mensaje le darías tú a este tipo de personas que de repente llega diciembre y tenemos situaciones complicadas, tenemos duelos no resueltos? ¿Cómo podríamos hacerle frente a esta situación mientras nosotros estamos lidiando con algo emocional, mientras alrededor de nosotros hay luces y brillos y ruido? Mira, qué interesante y creo yo que una pregunta muy válida. Y es que no todas las navidades son iguales, ¿no? Y creo que honrar la palabra Navidad es honrar como ese renacer. Entonces, siempre es un duelo. Nosotros vivimos, los seres humanos somos de duelos. O sea, no solamente hacemos duelos porque alguien no esté físicamente en este plano, sino también hacemos duelo porque ya no vamos a estar en ese trabajo o no vamos a mudar de casa o vamos a mudarnos de país o vamos a hacer algo nuevo y diferente. Entonces, mirar primero que todo esos pasos del duelo, aceptar que no todas las navidades son felices, no todo el mundo va a ser lo mismo. Entonces, cuando empezamos a decir, oye, sentarnos un día, ok, esto pasó, esto es lo que tocó, esto es lo que hay. Esto es lo que está. Siempre una de las cosas que yo hago es honrar a las personas que ya no están. Y siempre hay una frase muy bonita que dice que solo morimos cuando nos olvidan. Entonces, es como meternos ese chip en la cabeza y decir, si ya no está la persona físicamente, pero yo nunca la voy a olvidar, siempre va a estar en mi corazón. Entonces, creo yo que esa es como esa lista, que a mí me encantan las listas, y es como que, ¿qué aprendí de esto? Por ejemplo, si tuve una situación de trabajo, ¿qué aprendí de esto? Es que no quería estar en este trabajo. O sea, mi vida se trata de algo más. Cuando miramos todo desde otra perspectiva, empezamos a decir, oye, es que yo el mundo no está destinado para esto. Yo tengo que buscar otra manera, tengo que ver otras cosas y hacer como un alto y mirar qué aprendí de esto, cómo yo lo voy a superar. Por ejemplo, una ruptura, que yo siempre le he dicho a todo el mundo que hay que agradecer. La gente se ríe mucho y yo le digo, gracias porque ya no estás en mi vida porque aprendí lo que no quiero. Entonces, cuando empezamos a decir, oye, gracias porque me enseñaste a qué fuerte yo soy. Oye, gracias por esto porque en realidad si no te hubieras ido, mira, no me hubiera dado cuenta lo valiente que yo soy. Entonces, cuando empezamos a darle la vuelta a esa situación y le decimos gracias por esto, porque si yo no hubiera perdido el trabajo, no me hubiera dado cuenta el potencial que yo tengo. Gracias. Y empezamos a ver y decimos, oye, espera, no es tan malo lo que está pasando. Pero nunca comparar. Creo yo que la clave de esto, aparte de aceptar y el tema de vivir el duelo como tiene que ser, es aceptar qué es lo que me tocó. Esto es lo que yo estoy viviendo y esto es lo que yo estoy haciendo. Y esto es lo que está pasando. Parar. Mira, yo soy de las que me gusta mucho el rock en español y soy súper fan de Gustavo Cerati. Y hay algo que él dice que siempre es hoy. Y ese es mi mantra de vida, para no llenarme de angustia. Pues yo soy madre angustia, soy muy ansiosa. Entonces yo siempre, cuando me lleno de angustia, porque qué va a pasar, qué va a ser, yo digo siempre es hoy. Porque siempre es hoy. Lo único que tenemos dicho es esto que está pasando en este momento. No sabemos mañana. Entonces, decirnos, oye, siempre es hoy, es vivir un día a la vez, no pensar en el 25, porque diciembre tiene 31 días, no 2, tiene 31 días y solo nos enfocamos en 1 y 2. Entonces, ver como la gran pantalla, que esto es un renacer. Recuerden que Navidad es renacer del agua y el espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? Nos duele. Entonces, una muerte, creo yo, espiritual, es una muerte simbólica.
pasó esta situación, yo voy a morir, porque mi versión anterior ya no va a estar. Entonces yo voy a cambiar y obviamente cuando, por ejemplo, los reptiles que mudan, a ellos les duele cuando mudan su piel. Entonces cuando empezamos a decir, mi versión del 2025 murió, me tuvo que doler. O sea, me tuvo que doler. Tuve que atravesar ese dolor, tengo que enfrentar ese dolor. Lo enfrento, lloro, me siento, puedo estar un día tirado llorando y luego digo, es que tengo que enfrentar este dolor. Esto es así. Estoy cansado. Es importante como que verbalizarlo. Cuando tenemos eso, entonces empezar a manifestar lo que queremos. Esa palabra que es un cliché, creo yo, de manifestar, siempre me da mucha gracia cuando yo lo digo porque la gente ya viene con tus cosas espirituales. Pero manifestar no es solo desde quiero un yate y un carro. Es que yo tengo que hacer que sea posible. Entonces, cuando uno dice no caer en la victimización, ay, pobrecito de mí, ¿no? Sino es buscar la manera, ok, aceptar, yo acepto, esto pasó, lamentablemente ocurrió, qué triste, autocompasión. Luego mi lista, qué cosas yo quiero hacer, qué cosas yo quiero cambiar y pensar, esto es una muerte espiritual, es una muerte simbólica. ¿Y qué pasa en la muerte? Te duele. Entonces ya mi versión del 2025 no va a estar. Pero nuestro cuerpo tiene memoria emocional y nos va a querer llevar a ese estado y tenemos que siempre analizarnos. El proceso terapéutico no es solamente voy al psicólogo y ya, listo, soy otra persona. No, es un tema de accionar. Es qué tengo que hacer para hacer posible esto. Y cuando empezamos a eso, empezamos a soltar y empezamos a caminar, entonces entendemos es por qué me pasó esto. Porque creo yo, una de las cosas que yo trabajo mucho con los niños es la muerte. Y me dicen los papás, que es difícil. Y yo, pero más difícil es tener 35 años y que te agarre el 20 que te vas a morir. Entonces, como que cada chiquitos decir, oye, es que eso es lo único seguro que tenemos. Y abrazarlos. Yo tengo un libro que me encanta, que yo se los leo. Y ellos empiezan a entenderlo desde el amor y desde que eso es lo que hay que pasar y lo que hay que vivir. Y tú siempre vas a estar en mi corazón. Y cuando empezamos a entender eso, creo yo que solo llega esa paz. Pero no está mal llorar en Navidad. No está mal no querer poner nada en Navidad. No está mal no querer celebrar. Y creo yo que tenemos que hacer dos cosas. Uno, como esa introspección. Y dos, la gente que acompaña, como que dale ese espacio. Dale ese espacio que llore, dale ese espacio que grite si quiere gritar, dale ese espacio que se sienta triste, porque vivimos en una sociedad llena de estímulos porque queremos siempre estar felices, pero no, nosotros no somos superpoderosos, somos humanos y el humano tiene emociones. Yo me puedo enojar, yo me puedo poner triste, yo puedo hacer muchas cosas y es aceptar que puedo estar triste y que no pasa nada si estamos tristes. Entonces creo que es como dejar esos tabús de que siempre hay que estar feliz o siempre tenemos que hacer las cosas bien. Por ejemplo, creo que como psicólogos tenemos esa carga porque yo a veces digo estoy triste y bueno, no me quiero ni ver yo. Y eso que eres psicóloga, y tú vas a terapia, porque yo siempre menciono a mi terapeuta y me dice, tú vas a terapia, ¿y qué te pasó? Yo, no, nada, es que yo voy a terapia porque es que, ¿cómo yo no voy a consumir lo que yo vendo? Entonces, es sumamente importante. Y si en un momento necesito algo para sentirme mejor, yo lo voy a hacer. O sea, que vas a ir al psiquiatra. Yo, claro, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo es químico. Y puede ser que en ese momento mi tristeza no sea solo por un momento, sino sea por un desequilibrio químico. Entonces, yo siento que es parte de esa intención, es decir, es ser autocompasivo. Y cuando es así, cuando nos morimos es que nos olvidan y nunca olvidar a esa persona que no va a estar con nosotros. Muchas gracias, Candy. Sí, yo creo que tenemos muy estigmatizado, sobre todo para nosotros los psicólogos, la tristeza, el llanto, y creo que sobre todo en estas fechas, porque se espera que todos estemos sonriendo, que todos estemos celebrando. Y es muy importante lo que mencionas de el acompañante, siempre respetar, dar ese espacio, entender que a lo mejor si ese familiar o esa amistad no quiere pasar 25 conmigo, no es porque tenga un problema conmigo, a lo mejor tiene una situación de ánimo, no está bien, y dar ese espacio para que las personas también puedan procesar lo que están sintiendo, porque como te mencioné antes, diciembre es un mes más y todo lo demás continúa a su ritmo. Además, Candy, me gustó mucho lo que mencionaste de ver las metas de este 2025, porque sé que muchas veces cuando llega Año Nuevo estamos como con este vision board que hicimos el año pasado de qué logré, qué no logré, y queremos como hacer una lista de cosas perfectas. Y muchas veces cuando empezamos a revisar todo esto vemos que hemos tenido muchos tropezones durante todo el año y creo que es lo más normal del mundo. Y me gustó mucho que lo viste como un aprendizaje, esto de ver que al final del día no es ver lo que no hemos logrado, sino ver lo mucho que hemos aprendido
aprendido y todo lo que hemos superado. Y que esto nos motive para este 2026. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú o cómo crees tú que podríamos, o qué mentalidad podríamos tener para empezar este 2026 de una manera más amable con nosotros mismos, de una manera un poco más motivada, aunque sé que a veces suena un poquito cliché esto de la motivación y demás, pero ¿qué crees que podríamos hacer para empezar este 2026 de la mejor manera? Mira, Jennifer, hay muchas cosas que vienen a mi mente, pero una de las cosas más claves es las rutinas. Porque hay rutinas que se pueden romper fácilmente, ¿no? Entonces, una de las rutinas que yo siempre digo es amarse, es poder, autocompasión es clave, yo soy una persona y soy débil y no soy perfecta y no quiero ser perfecta. Entonces, cuando uno se acepta, porque creo que uno tiene que aceptar como es. Entonces, cuando nos aceptamos, ya podemos tener esas rutinas un poco más claves, ¿no? Podemos anticipar los cambios, ¿no? Y evitar crisis. ¿Cómo nos anticipamos un cambio? Ok, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero vivir? Y entonces empezar a trabajar en mis límites. Pero cuando uno empieza a poner límites, nos tenemos que poner límites nosotros mismos. Es también enseñar a regularnos emocionalmente. Es clave poder, por ejemplo, evitar priorizar las redes, ¿no? Como un momento de, voy a tomar un descanso y me pongo 10 horas a ver, a pasar videos porque quiero escaparme. Pero yo me puedo escapar caminando, me puedo escapar leyendo un libro, me puedo escapar meditando, me puedo escapar viendo para el techo, porque esta es una sociedad que vive la productividad. Y cuando decir que no estoy haciendo nada, es como, tienes que hacer algo, tienes que estar en un proyecto, tenemos que priorizar nuestra salud física, porque sin salud física no hay salud mental y viceversa. Entonces, es sumamente importante priorizarse. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? Y que una de las cosas que sumamente clave es qué estoy dispuesto a dar. Yo estoy dispuesto a dar cariño, estoy dispuesto a dar amor, o simplemente no va a pasar porque estoy muy cansado. Y verbalizar, decir estoy cansado y qué estoy haciendo para no estar cansado, nada, porque sigo trabajando, porque quiero ser productivo. Algo interesante que hace unos días leí, que nosotros estamos criando hijos para un mundo que no sabemos qué va a pasar. Entonces estamos creando niños y estamos educando infancias para un mundo que no conocemos. Entonces es importante eso, soltar la perfección. Y no es que cuando la gente me escucha decir soltar la perfección es como que voy a andar por el mundo sin una meta, no. Sino es que es mi lista de los no negociables y son 2 o 3 no negociables y luego entonces poder desde ahí partir a eso, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo dejé de mi vision board de este año es el tema de las finanzas. Pues yo tengo que ponerme un límite yo misma porque yo siempre digo, yo trabajo para eso, entonces Dios proveerá. Entonces, yo debo decir, Candy, tienes que poner ese límite. Y voy a empezar por allí. No voy a empezar por lo que no me cuesta. Por ejemplo, yo como sano, eso no me cuesta. O yo estoy trabajando en el tema del sueño, eso no me cuesta. No voy a empezar por ahí. Voy a empezar con lo que más me cuesta. Y es la organización de mis finanzas. Cuando yo tengo identificado eso, obviamente no va a ser fácil porque pues yo siempre me autosaboteo y es importante ver ese tema del autosaboteo. Entonces decir qué tengo que hacer, qué puedo hacer yo para hacer las cosas mejor. Y una de las cosas que es organizar, y yo siempre digo, tengo que trabajar más para tener más dinero, pero en realidad no es así. Es organizarse y es decir, es donde yo estoy flaqueando. Hay que enfrentar el dolor, hay que enfrentarse como uno es. Entonces, cuando uno suelta esa perfección y dice, sí, yo tengo este problema y está bien y lo voy a trabajar, entonces empezamos a tener un verdadero vision board. Entonces, yo siempre les digo a todos, y creo que es un mensaje que para dejárselos para ir cerrando, es que no eres tú, es diciembre. Es lo que diciembre es intenso, es exagerado, es emocional y a veces creo yo que también hay una invitación aquí para mirarnos, para agradecer, para soltar, para renacer y permitir hacer cosas a tu manera, porque al final celebrar no es seguir una tradición por seguirla, ¿no? Sino es que seguir tu verdad. Y tu verdad siempre merece ser honrada. Entonces, desde el poder superior que creamos, debemos
tener esa convicción y es mirar hacia adentro. Creo yo que una de las cosas que quiero que les quede a todos es mirar hacia adentro. Y creo yo que hay muchas cosas, mucho ruido alrededor. Y cuando uno empieza a entrar a mirarse, entonces empieza a entender lo que en realidad yo necesito. Así que creo que es clave para todo lo que hemos hablado hoy. Total, eso que mencionas del autoconocimiento es muy importante porque al final creo que para poder lidiar con algo, primero necesito saber con qué estoy lidiando. Muchas gracias, Candy. De verdad que ha sido un placer tenerte nuevamente acá con nosotros compartiendo información sobre la salud mental en estos temas, en estos meses tan movidos. Muchas gracias por estar con nosotros durante este episodio. Recuerden que la salud mental no tiene temporada. Como mencionó nuestra invitada especial, traten de conocerse, de escucharse, de ser compasivos no solamente con ustedes, sino con las personas a su alrededor. Esperamos que este video y este podcast haya sido de gran ayuda para ustedes y nos vemos en el próximo episodio.